Buenas, bienvenidas y bienvenidos otra vez. Estamos aquí en un nuevo vídeo, es lo que digo siempre. Y hoy, pues, hoy toca cosa tocha. Hoy toca la crítica de la razón pura de Kant. ¿De acuerdo? En este vídeo abordaremos primeramente lo que es la introducción y va a ser de la misma manera que la crítica de la razón pura, ¿no? es propedéutica, es preparatoria para una posible metafísica, pues este vídeo es propedéutico para una posterior lectura de la crítica de la razón pura, ¿de acuerdo? Llegaremos, a quien sepa más o menos, llegaremos hasta la estética trascendental para tocar en un posterior vídeo la estética trascendental, que yo supongo que en un vídeo la podremos abordar, para luego ir a la lógica o analítica trascendental, que aquí serán una serie de vídeos porque es bastante más larga y bastante más compleja, yo creo, porque hay que tocar el entendimiento, hay que tocar la imaginación, hay que tocar la aprehensión, hay que tocar la síntesis, varias cosas, y una vez tengamos todo eso, tendremos la primera parte, la primera mitad de la crítica de la razón pura clara, que es la parte preparatoria, para luego llegar a lo que es toda la parte de la dialéctica trascendental, que es qué pasará cuando sea más allá de la experiencia. Pero bueno, todo esto ya lo veremos, ha sido he hecho un pequeño resumen de lo que va a pasar, ¿no? Intentaré ser lo máximo riguroso que pueda con los vídeos, ¿de acuerdo? Con la periodicidad me refiero. Entonces, primero de todo quería hacer un disclaimer de que yo no soy kantiano, yo no soy un experto en Kant, bueno, de hecho no soy un experto en nada, pero Kant ni tan siquiera es el filósofo del cual más conozco. He tenido muchas dudas sobre si hacer este vídeo o no, más que nada porque Kant creo que es un filósofo que exige un rigor técnico de vocabulario muy alto, y me da miedo no estar a la altura, ¿de acuerdo? No estar a la altura del rigor que merece. Por eso mismo, os digo ya de entrada que hay otras series de vídeos en YouTube del mismo David McNabb, que tiene, me parece, una serie de 16 vídeos dedicadas a la crítica de la razón pura. El mismo Ernesto Castro tiene subidas las clases de la universidad que dio sobre la crítica de la razón pura, que es la mitad de un curso entero. Hay otra gente explicando cosas de Kant con mucho rigor, o sea que hay material muy bueno, ¿de acuerdo? Entonces, yo vengo aquí a aportar mi estilo y mi grano de arena, pero quería dejar muy claro que no soy ni un especialista en Kant, ni soy kantiano, ni nada de eso. Pero bueno, aún así voy a pretender hacerlo con el máximo rigor que pueda, ¿de acuerdo? Porque creo que es una obra fundamental y me apetecía mucho traerla, ¿no? Entonces, antes de entrar ya a lo que es la materia bruta, me gustaría comentar un poco qué tiene esta obra de fascinante. Bueno, sin ir más lejos, yo creo que esta obra es lo más heavy a nivel filosófico que he leído y que leo y tal. ¿Por qué? Porque creo que tiene porque es espectacular la potencia y el rigor, sobre todo el rigor intelectual que hay en esta obra, la ausencia absoluta de paja que hay. Todo es importante, todas las páginas son imprescindibles, todas las frases aportan algo. Cómo se va construyendo todo como un sistema orgánico, donde cada parte cuenta para el siguiente, cómo va construyendo este sistema que encierra toda la razón, la verdad y bueno, la epistemología del conocimiento humano, la verdad es que es absolutamente fascinante de leer, y yo creo que es una de esas obras que al leerlas te cambian la concepción que uno tiene de la filosofía. Es una obra, de verdad os lo digo, muy, muy espectacular de leer, porque es increíble todo el aparato que desarrolla sistemáticamente Kant. Es una sistematización que de verdad da gusto de leer. Da gusto de leer porque sí, es una obra exigente, es cierto. Es una obra muy exigente, pero que te recompensa, ¿eh? Es muy exigente, pero si le das lo que te pide, lo vas a entender. No es como otros autores que es exigente y aún así no lo entiendes. No, 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 no. Aquí es exigente, pero su exigencia conlleva la claridad. ¿De acuerdo? O sea, él mismo lo explica. A nivel el discurso es muy lógico y muy claro realmente. Que sí, que es complejo, es técnico, es riguroso, es científico, podríamos decir, pero a cambio todo cuadra. Es geométrico. No nos podemos olvidar de eso. No es complejo porque sea oscuro, sino porque es denso. No es una complejidad de muchos vocabularios, de muchas palabras muy rimbombantes y oscuras y profundas. No. Kant es pam, 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 pam. Es como un manual de instrucciones.
Entonces, quería dejar eso claro. Entonces, vamos ya con la obra. Primero de todo, perdón, aún no. Recomiendo muchísimo esta edición, ¿de acuerdo? La edición de Taurus, que es la traducción de Pedro Rivas, que la verdad es que es una maravilla. Tienes una introducción brutal, tienes un aparato de notas brutal y sobre todo aquí al final tienes un glosario, bueno, un índice de nombres, ¿de acuerdo? Donde sale en cada página la definición de... Hostia, ¿esto qué era? Por ejemplo, la coherencia, pues la tienes en la página 533, pues pum, vas allí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, también en la época, en el momento de la deducción trascendental, tenemos tanto la A como la B, que son las dos ediciones de la crítica de la razón pura, que son muy distintas y tienen interpretaciones distintas, pero bueno, ya llegaremos allí y ya eso ya lo expondré cuando toque. Entonces, dicho esto, vamos con la obra. Quería dejar muy claro una cosa que a medida que uno va leyendo la obra se va dando cuenta, para mí, de dos factores fundamentales, ¿no? Pero de momento vamos con el primero. Es la importancia del giro copernicano. Esto se dice siempre, ¿no? Este giro de 180 grados. Esto se dice siempre, pero realmente uno no es consciente de la importancia que tiene hasta que no lee la obra y la va leyendo y cada vez se va dando cuenta de la magnitud que tiene el sujeto activo. Es decir, el conocimiento no es algo que simplemente se observa, sino que todo pasa por un sujeto activo, ¿no? Esto Kant lo saca desde cuando habla de la ciencia de manera, pues evidentemente célebre. Aquí lo tengo aquí apuntado, o sea que lo vamos a mencionar en la edición. Esto es la página 18 de la Taurus, pero en la nomenclatura de catalogación de la crítica de la razón pura es B13, ¿de acuerdo? Dice Kant: cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto, equivalente al de un determinado volumen de agua, o cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y esta de nuevo en metal a base de quitarles algo y devolvérselo, entonces los investigadores de la naturaleza comprendieron súbitamente algo. Y aquí vamos. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma genera según su bosquejo, que la razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios de acuerdo con leyes constantes, y que tiene que obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas, pero sin dejarse conducir con andaderas, por así decirlo. De lo contrario, las observaciones fortuitas y realizadas sin un plano previo no van ligadas a ninguna ley necesaria, ley que de todos modos la razón busca y necesita. Nos saltamos un cacho. La física solo debe tan provechosa revolución de su método a una idea, la de buscar en la naturaleza lo que la misma razón pone en ella, lo que debe aprender de ella, de lo cual no sabría nada por sí sola. Claro, aquí estamos en un contexto de la física newtoniana, bueno, locura, locura científica. Pero claro, os habéis dado cuenta, ¿no? Es el sujeto que pone, que interroga, que fuerza la naturaleza. Yo no contemplo, sino que interrogo. Son dos concepciones absolutamente antitéticas, ¿no? Y la gracia es que Kant lo aplica esto a la epistemología y se da cuenta de que no conocemos el mundo en sí mismo, sino a través de la mediación de un sujeto activo. ¿De acuerdo? Y esto será fundamentalmente lo que viene a ser el fenómeno, ¿no? Es que no nos relacionamos con las cosas en sí mismas, sino que estas nos son dadas y nuestra actividad como sujeto nos lleva a entenderlas y verlas de cierta manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar porque luego hablaré de esto. Entonces, ¿por qué la crítica, no? Kant, en su texto de ¿qué es la ilustración?, famosísimo también, lo define como la época de la crítica, ¿no? Si os fijáis, la crítica es la crítica de la razón pura, la crítica del juicio, o sea, Kant es el autor de la crítica, ¿Y por qué es importante la crítica? Pues pues para que la razón no se pierda en sus propias conjeturas, para que a la razón no se le vaya la pinza, básicamente, para que no empezamos a construir castillos en el aire, que sí, que muy bien, que son lógicamente perfectos, pero que no sirven de nada. Esta es fundamentalmente la crítica al dogmatismo que hace Kant, ¿no? Recordemos el contexto, ¿no? Ahora mismo en ese momento la metafísica hay un contexto dogmático, que dogmático es solo según la razón, sin experiencia, que está básicamente
es la escuela Leibniz-Wolfiana, ¿no? De Leibniz y Wolff. Es la escuela dogmática, ¿no? El propio Kant dijo así de manera súper famosa que fue Hume, ¿no? Que le despertó de su sueño dogmático, Hume el empirista. Y claro, la gracia de la filosofía de Kant, él mismo se autoproclama algo así como la unión entre el racionalismo y el empirismo, ¿no? Podríamos decir. Aunque esto, bueno, ya veremos que no es bien así tampoco, ¿no? Pero bueno, hay muchas dualidades. Pero bueno, ya llegaremos a esto. Entonces, ¿por qué es importante la crítica? Pues por eso mismo que he dicho. Mira, nos dice Kant, página 30, B36. La crítica no se opone al procedimiento dogmático de la razón en el conocimiento pura de ésta, sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de avanzar con puros conocimientos conceptuales, conforme a unos principios, sin haber examinado el modo ni el derecho con que llega a ellos. El dogmatismo es, pues, el procedimiento dogmático de la razón pura sin previa crítica a la propia capacidad. Es decir, el procedimiento ¿por qué es importante la crítica? Es como, vamos a examinar las facultades de la razón, del pensamiento, para ver si realmente estos objetivos que nos estamos marcando, estas preguntas, son asequibles o no. Porque claro, dice Kant, si no hacemos una crítica previa, vamos a llegar a una situación de escepticismo. Vamos a llegar a una situación de, si tanto es defendible A como B, pues epoqué. Epogé, que rima y todo, ¿no? O sea, si tanto es defendible una cosa como otra y son contradictorias entre ellas, las antinomias, pues ¿qué pasa con la gente? Epogé, desconfianza, pues no digo nada. Como las dos cosas son defendibles, ¿no? Si es defendible que por decir algo, que el mundo es divisible como que es indivisible, pues me abstengo, epogé, escepticismo. Claro, eso es un problema. A ver, ¿cómo continúo? Vale, sí, ok. Pues básicamente es eso, ¿no? Hay que criticarla, hay que poner él dice, ¿no? En esas metáforas jurídicas, que hay que pasar a la razón por el tribunal de la crítica. O sea, hay que someter a crítica, hay que lijarlo, a ver si sus pretensiones son lícitas o no. Si su pregunta por el alma, la inmortalidad, o sea, la inmortalidad o no del alma, ¿no? Digamos, Dios y el mundo, son preguntas realmente lícitas y respondibles. Por eso Kant tiene varias nociones hay tres nociones de metafísica, ¿no? La metafísica como tendencia natural a algo que sobrepasa la razón. Estas preguntas desbordan absolutamente la razón, eso está claro, pero aún así el ser humano no puede parar de preguntárselas, es decir, como tendencia natural, como el dogmatismo al responder estas preguntas, y como a la crítica sobre los principios, que es lo que va a hacer él. La crítica trascendental, es decir, que ahora iremos a lo de trascendental, pero básicamente la crítica a los principios es cómo conocemos, cómo funciona nuestro raciocinio, ¿no? ¿Qué es el yo, al fin y al cabo? Que ahora, luego llegaremos a esto que es muy interesante. Entonces, queríamos dejar claro una cosa, y es, bueno, vamos a explicar lo que es el a priori. El a priori es algo que es previo a la experiencia, universal y necesario. ¿De acuerdo? Algo que permite la experiencia, es posibilidad de la experiencia, que luego veremos qué son estas cosas, qué es a priori y qué no, en la estética, que ya os adelanto que es el tiempo y el espacio, pero bueno, son las intuiciones puras. Pero bueno, esto os voy dejando por aquí pequeños anzuelos. Pues básicamente eso, ¿no? Algo a priori es algo previo a la experiencia que posibilita la propia experiencia, que es universal y necesario. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, dice Kant, dichos conocimientos universales que a la vez poseen el carácter de necesidad interna tienen que por sí mismos, independientemente de la experiencia, tienen que ser por sí mismos independientes de la experiencia, claros y ciertos. Por eso se llama conocimientos a priori. Es decir, esto es un a priori. Pero claro, ojo, si la experiencia, ya os digo yo que no se hace nada. Porque quería entrar aquí para Kant, él mismo dice, por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia, y todo conocimiento comienza en ella. Esto, grabáoslo a fuego en el cerebro, a fuego.
Ningún conocimiento precede la experiencia y todo comienza en ella. No hay conocimiento antes de la experiencia. Fundamental, fundamental. Pero, cuidado, aunque todo nuestro comienzo empiece con la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. ¿Vale? Fundamental, de verdad os lo digo, esto es el eje central, casi del libro. Esto y el sujeto activo. Son para mí los dos pilares fundamentales. ¿Por qué? ¿No? Entonces la pregunta sería, hostia, entonces los a priori, si son previos a la experiencia o independientes de ella, ¿cómo es compatible con lo que acabas de decir, Leo? ¿Cómo es compatible? Bueno, pues aquí entra la gracia, que los a priori son estructuras, son cosas que posibiliten la experiencia, pero nosotros las aprendemos desde la experiencia. Hacemos abstracción de la misma, pero empieza la experiencia, o sea que son compatibles, ¿de acuerdo? Porque posibilitan, los a priori posibilitan la experiencia, son las estructuras que posibilitan la experiencia. Simplemente eso, ¿no? Entonces, vamos a lo de metafísica que tengo aquí apuntado, página 45-46. Más importancia tiene el hecho de que algunos conocimientos abandonen incluso el campo de toda experiencia posible y posean la apariencia de extender nuestros juicios más allá de todos los límites de la misma, por medio de conceptos a los que ningún empírico puede corresponder. Pues básicamente lo que se estaba diciendo. Lo que estaba diciendo. Que básicamente que sobrepasan, que son conceptos. Pero claro, recordamos la frase, ¿no? Conceptos sin intuiciones, intuiciones sin conceptos. O sea, que ahora todo esto al final del vídeo se va a cerrar, ¿eh? De verdad os lo digo. Sí. Siento que estoy como postergando muchas cosas, pero bueno, hay que ir por partes con Kant. Porque él mismo hace una exposición por partes sistemática, ¿no? Entonces, son estas preguntas, y dice, estos inevitables problemas de la misma razón pura son Dios, la libertad y la inmortalidad. Pero la ciencia, con todos sus aprestos, tiene por único objetivo final el resolverlos, es la metafísica. Esta ciencia procede inicialmente de forma dogmática. Por lo tanto, como estáis viendo aquí, ya se empieza a leer, el objetivo de Kant es la pregunta si la metafísica puede ser una ciencia o no, o si es fantasmagoría. ¿Es posible que la metafísica, es decir, la disciplina que se encarga de responder estas preguntas, sea una ciencia o no? Es decir, en otras palabras, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica o no? Ahora vamos a lo que es un juicio sintético a priori, ¿de acuerdo? Esta es la pregunta fundamental. ¿La razón puede por sí sola, es decir, en los conceptos puros de la razón, puede o no responder a estas preguntas de manera rigurosa? Ya veremos qué responde Kant. Ya veremos qué responde. Entonces, siguiente. Vale, perfecto, esto ya lo he explicado. Vamos ahora a la distinción entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Esto es también fundamental, ¿de acuerdo? Quienes tengáis unos conocimientos ya de filosofía, creo que esto os va a sonar. ¿De acuerdo? Así muy rápidamente, los juicios analíticos son, podríamos decir, de carácter silogístico, ¿no? Que básicamente esto de carácter silogístico es problemático, utilizando el lenguaje que es problemático. Vamos a decir que, bueno, os voy a leer lo que dice Kant y luego os lo explico, que si no... Dice, en todos los juicios en los que se piensa la relación entre un sujeto y un predicado, tal relación puede tener dos formas. Recordemos que para Kant todo juicio es o sea, todo eso, el juicio en el sentido de, cuando yo digo mesa, digo, esto es una mesa. Es, ¿vale? El es fundamental. Tiene una lógica basada en la cúpula, ¿de acuerdo? Lógica aristotélica. Si a alguien le interesa, es una muy buena vía de ataque a Kant, ¿de acuerdo? Desde la tradición analítica se esgrima una crítica muy buena a la cúpula. Pero bueno, esto ya, si queréis, en un futuro muy lejano, tocamos el hecho el tema de la cúpula. Porque lo que une el sujeto y el predicado, bueno, el sujeto y el predicado, lo que une a la frase es el es, ¿no? El es la cúpula, y en este caso,
es siempre un juicio es, como estamos viendo aquí, es relacional, ¿no? Hay una relación, ¿no? Entonces nos dice, tal relación puede tener dos formas. O bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo que está implícitamente contenido en el concepto A, o bien B se halla completamente fuera del concepto A, aunque guarde con él alguna conexión. En el primer caso, llamo al juicio analítico. En el segundo, sintético. Y nos dice, en los juicios analíticos, entre paréntesis, afirmativos, son pues aquellos en que se piensa el lazo, cúpula, el lazo entre predicado y sujeto mediante la identidad. Aquellos en que se piensa dicho lazo sin identidad se llamarán sintéticos. Podríamos también denominar a los primeros juicios explicativos y extensivos a los segundos. Es decir, ¿qué ha dicho aquí Kant? En los analíticos, el predicado está implícitamente en el sujeto. Es decir, en el propio concepto, por eso es explicativo, ¿no? Y no extensivo. No amplía el conocimiento. Tan solo explica lo que hay dentro. Es decir, si en el propio concepto ya está lo que se va a decir, está implícitamente ligado. O sea, se te sigue analizando el concepto, te sale el juicio analítico. O sea, con tan solo analizar el concepto, te va a salir joder. Tan solo analizando el concepto, vas a tener como, te va a salir de ahí el predicado. O sea, tan solo analizando el sujeto, te va a salir el predicado. Buenas, nada, estaba editando el vídeo y bueno, que no pongo ningún ejemplo de un analítico. Uno de los clásicos es, yo qué sé, un triángulo tiene tres partes, ¿no? En la noción de triángulo ya sale que tiene tres partes, o sea, tres ángulos. Igual que A es igual a A, ¿no? O vamos a poner, las rosas rojas son rojas, ¿no? Por eso he dicho que eran silogísticos. En cambio, pues como ya he dicho, los juicios sintéticos expanden y ligan cosas que no están necesariamente dentro de la propia noción. Como he dicho, por ejemplo, 7 más 3 es igual a 10, ¿no? Que en el ejemplo del vídeo pondré 7 más 5 es igual a 12. Así que nada, chao, estaba aquí editando y digo, voy a poner un ejemplo. No hay que unir cosas, ¿no? En cambio, los juicios sintéticos son extensivos. ¿Por qué? Porque la conexión, la relación, no está fuera, completamente fuera del concepto. Simplemente es eso. Es decir, en los juicios sintéticos, este ligamiento no se halla implícitamente en el sujeto, ¿no? Esto es, para que recordéis, quien vio el vídeo de Leibniz creía, por ejemplo, que todo estaba contenido. Todo lo que se podía predicar estaba contenido en el sujeto, ¿no? Pues Kant está aquí sacando la hacha, ¿no? Por ejemplo, todos los juicios de experiencia son sintéticos, ¿vale? O sea, por ejemplo, la relación causa-efecto es sintético para Kant, que luego esto ya aquí van a haber ríos de tinta, sobre esto, pero bueno, creo que ha quedado claro. O sea, un juicio analítico es explicativo y un juicio sintético es extensivo. Entonces, para Kant, hay juicios, es como, vale, si los juicios sintéticos son extensivos, ¿pueden ser a priori? Kant nos dice que sí. ¿Y dónde se dan? Que aquí hay un debate muy interesante. En las matemáticas, especialmente las matemáticas, y luego en la física, pero porque la física, sus principios son sintéticos a priori, porque Kant no es gilipollas. Kant sabe que básicamente para la física se necesita la experiencia. O sea, la física es una ciencia empírica, ¿no? O sea, es una ciencia que trabaja de manera experimental. Pero sus principios sí que son sintéticos a priori, ¿no? Los juicios matemáticos para Kant son sintéticos, ¿de acuerdo? Es decir, 7 más 5 igual a 12, ¿no? Que es el ejemplo que pone él, es un juicio sintético. Y a priori, ¿por qué? Porque es apodíptico, porque siempre va a ser así, porque es necesario y universal. Y no se requiere de la experiencia, ¿no? ¿Por qué 7 más 5 no es analítico, ¿no? Porque la noción de 7 no está el 12. O sea, si tú analizas el concepto 7, no te va a salir el concepto 12.
Y lo mismo con el 5, ¿no? Incluso en el 7 más 5, entonces hay una síntesis, ¿no? Y esto para Kant es lo fundamental. ¿Y quién hace la síntesis? ¿Y quién pone la necesidad a priori? Evidentemente el sujeto activo. Es el sujeto activo el que pone la necesidad a priori. O sea, es la necesidad, la relación necesaria se da en el sujeto activo, no en la cosa. La necesidad la pone el sujeto. ¿Y por qué es a priori? ¿Por qué es a priori las matemáticas? Porque están basadas en el tiempo. Porque para Kant el tiempo son instantes, una sucesión de instantes, y básicamente un 5 son 5 instantes. Y luego 7, pues 7. ¿Y qué es el tiempo? Una intuición pura. Que esto lo tocaremos en la estética trascendental, ¿eh? Lo repito. Pero ya os digo que el tiempo es algo que está en el sujeto, ¿de acuerdo? Y no está en la cosa en sí, y no está en las cosas, ¿de acuerdo? Es algo propio del sujeto. ¿Esto a alguien le suena a teoría de cuerdas? Bueno, pues teoría de cuerdas, teoría de cuerdas o teoría de la relatividad, perdón, vaya tela. Pues bueno, algo hay. Entonces, vamos a decir, bueno, estamos aquí hablando de la razón pura, pues toca decir qué es la razón pura, ¿no? Digo yo. Entonces, ¿qué nos dice Kant que es la razón pura? Bueno, la razón pura dice, de ahí que razón pura sea aquella que contiene los principios mediante los cuales conocemos algo absolutamente a priori. Que luego que veremos que hay principios, reglas, los juicios que se encargan de decir que reglas. Es todo un esquema de la hostia, ¿de acuerdo? O sea, Kant nos dice que este sistema, un sistema cerrado, por cierto, limitante, por cierto, porque las categorías, por ejemplo, que ya haremos ahí, son las que son, las maneras como funciona nuestro entendimiento son unas y no otras. Las intuiciones puras son las que son y las categorías lógicas son las que son, ¿eh? No hay más, que de ahí se generan una serie de cosas. Pero los a priori son los que son, ¿de acuerdo? Las estructuras a priori son las que son. Repito, son las que son. Pero entonces, perdón. Para Kant, esto es un sistema, es un órgano donde cada parte está relacionada haciendo un todo, ¿de acuerdo? Y hay una cierta dualidad sintetizada, nunca mejor dicho, o quizás mal dicho, por algo, que esto ya es el final del vídeo, ¿de acuerdo? Que estamos llegando ya a la trama final. Entonces, para Kant, todo lo que está haciendo aquí es un ejercicio trascendental. Pero bueno, ¿qué es trascendental? ¿No? Esta gran palabra, esto es súper trascendental, no sé qué. Bueno, trascendencia y inmanencia son dos conceptos que van a tener importancia, que para Kant, aviso, no es lo mismo trascendental que trascendente, son dos cosas distintas, pero bueno, esto cuando lleguemos a la dialéctica trascendental ya lo abordaremos, que para eso queda aún, o sea que poco a poco. Dice, llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, es decir, es epistemología esto, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Un sistema de semejantes conceptos se llamaría filosofía trascendental. ¿Qué está haciendo aquí Kant? Está básicamente, el objeto de estudio no va a ser el objeto, sino cómo conocemos al objeto. De qué manera los objetos nos son dados y los conocemos. Porque si no sabemos cómo conocemos los objetos y qué podemos conocer de ellos y cómo nos son dados, la razón se va a poner a razonar sin ningún tipo de limitación. Esto es lo que está haciendo aquí Kant es una censura, está censurando, está delimitando, pero para poder ver realmente si hay rigor o no hay rigor, si hay verdad o no hay verdad, si hay error o no hay error. Porque claro, Kant dice, si la metafísica está llegando a conclusiones contradictorias en distintas escuelas y las dos son igualmente defendibles, aquí algo pasa. Nos estamos extralimitando. Hay un cerco, y este cerco es el trabajo de la crítica, la razón pura va a ser delimitar, va a ser, aquí podemos conocer, y a esto se nos va de madre. O sea, y esto va a ser pues la experiencia, el campo de la experiencia posible, que esto ya iremos también. Voy lanzando, perdón, Pero entonces, esto es trascendental, ¿no? Bien. Por eso mismo, repito siempre, que esta obra es una obra propedéutica, es una obra preparatoria. De la misma manera, yo creo que para hacer ética
para hablar del deber ser hay que hacer ontología, o sea, es decir, hay que hablar del ser. Para hacer metafísica hay que hacer una crítica previa de la razón. Esto es lo que está planteando Kant. O sea, si aquí queremos hablar de X problemas, habrá que ver si nuestra razón puede llegar a responder esos problemas o no, porque si no nos vamos a dar de hostias con el mismo muro, ¿no? Que él, por cierto, usa una metáfora muy buena sobre el tema de la experiencia y demás, que, a ver si la encuentro, sobre la apariencia, sí, sobre la apariencia dice esto, mira. Dice, claro, además, una vez traspasado el circo de la experiencia, es decir, cuando se usa la razón pura, es decir, la metafísica dogmática, se tiene la plena seguridad de no ser refutado por ella. Es tan grande la atracción que sentimos por ampliar nuestros conocimientos que solo puede parar nuestro avance el tropiezo con una contradicción evidente. Porque Kant nos va a criticar, Kant nos va a criticar. Dice... Aquí está, luego les va a pegar unos hachazos a Leibniz espectaculares, Es decir, a ver, vamos a ser realistas. O sea, que algo no sea contradictorio no significa que sea necesario, Cuidado, porque aquí Kant va a reivindicar la experiencia posible, ¿no? Y le va a decir a los dogmáticos, no, perdón. No es que los sentidos son malos y las intuiciones sensibles, pues son confusas, pero la intuición intelectual es buena. Kant nos va a decir, no, primero, intuición intelectual, olvídate. Las intuiciones sensibles no son confusas, son las que son, ¿de acuerdo? Y el entendimiento trabaja sobre eso, El entendimiento trabaja sobre la experiencia, recordemos, todo conocimiento empieza con la experiencia. O sea, el entendimiento está trabajando sobre la data, sobre la información que le da la sensibilidad. La intuición. Pero bueno, continúo, perdón. Pero tal contradicción puede evitarse por el simple medio de elaborar con cautela las ficciones, que no por ello dejan de serlo, nos está diciendo Kant. Dice, las matemáticas nos ofrecen un ejemplo brillante de lo lejos que podemos llegar en el conocimiento a priori, prescindiendo de la experiencia. Efectivamente, esta disciplina solo se ocupa de objetos y de conocimientos a la medida que sean representables en la intuición. Pero tal circunstancia es fácilmente pasada por alto, ya que esa intuición puede ser, a su vez, dada a priori, con la cual apenas se distingue de un simple concepto puro. Pero claro, nos dicen, Kant, las matemáticas sí que tienen validez, porque se basan en la intuición pura del tiempo, que es a priori, y del espacio. Depende si es aritmética o geometría. Entonces nos dice Kant, entusiasmada con semejante prueba del poder de la razón, nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite alguno. Y aquí viene la metáfora. La ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. De esta misma forma, abandonó Platón el mundo de los sentidos, por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos, volando en el espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas. Bueno, quizás son de los breves momentos donde el señor Kant se pone un poco poético, de verdad. Hay breves momentos, pero todos molan mucho, ya os lo advierto. Porque claro, después de tanta matraca de manual, te llega con una metáfora y se arrodilla uno ante el señor Immanuel Kant. Pero bueno, una vez hemos dicho todo esto, quería llegar ya a la parte, antes de llegar a la estética trascendental, que es lo que vamos a tocar, que nos ocuparemos del espacio y el tiempo. Vamos a ver, nos dice Kant, todo, por eso él es una unión, ¿de acuerdo? Que esto tres tríadas a los hegelianos les va a sonar de algo. Todo el conocimiento humano procede de una raíz común, sensibilidad y entendimiento. Por sí solos estos dos no dan conocimiento. La sensibilidad por sí sola no da conocimiento porque no hay juicio, nos va a decir Kant. No hay. Dice, los que dicen que la sensibilidad se equivoca al juzgar están errados, porque la sensibilidad simplemente no juzga. Lo que juzga es el entendimiento. El entendimiento puro sí creará conceptos, pero si la experiencia no son nada. Por lo tanto, el problema viene de que esta síntesis de las dos cosas es lo que nos provoca el error.
de la razón. Pero entonces, todo el conocimiento tiene una raíz común: sensibilidad y entendimiento. Y de aquí podemos ir sacando cosas. Del entendimiento sacamos que los objetos son pensados. ¿Y cómo son pensados? A través de la lógica trascendental. ¿Y esto qué es? Pues básicamente las categorías. Las categorías. Que luego serán las reglas, que luego serán los principios, ¿no? Pero el entendimiento se encarga de los objetos son pensados en una lógica trascendental que nos lleva a las categorías. En cambio, la sensibilidad, los objetos nos son dados y lo que nosotros percibimos es el fenómeno, no la cosa en sí, repito. Porque si nosotros aplicamos las categorías que tenemos en nuestro propio raciocinio, nuestro propio yo, el yo, ahora llegamos, los objetos se nos dan bajo unas reglas a priori, es evidente que no conocemos el objeto en sí, sino un fenómeno. Eso está claro. Si el espacio y el tiempo están en mí, no en el objeto, lo que estoy viendo es una representación. Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. ¿De acuerdo? Esto, ¿de acuerdo? Lo que me es dado está pasado por un filtro. Por un filtro. El filtro del espacio y el tiempo, el filtro de las categorías, el filtro de la lógica y de la sensibilidad y de la lógica, de la estética y la lógica, que ahora llegaremos. Sí, los siguientes vídeos van de eso. Entonces, la sensibilidad de los objetos nos son dados, lo cual nos lleva a la estética trascendental, es decir, bajo qué parámetros nos son dados a nivel sensible, es decir, las intuiciones puras, a saber, el espacio y el tiempo. Y yo creo, si forzamos un poco, espacio y tiempo lo podemos bajar todo a tiempo, ¿no? Porque el tiempo es el máximo jerarca de la sensibilidad, ¿no? Porque rige tanto el mundo interior como el mundo exterior. Todo se da en el tiempo. La sucesión del tiempo es lo absoluto. Entonces, que esto nos va a llevar a las intuiciones puras. ¿Y cómo unimos estas dos cosas? ¿Cómo unimos estas dos cosas, no? Es decir, ¿cómo unimos la sensibilidad y el entendimiento? Que el entendimiento que va a hacer coger la sensibilidad y sacar... Va a hacer la unión de lo diverso. La unión de lo diverso, que esto es lo universal, pero ya llegaremos a esto. ¿Y qué es? ¿Cómo queda unificado todo esto? En el es, en el yo. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo Kant es definir el yo. Esta unificación de tanto la sensibilidad y el entendimiento, todo se da en un yo. Y esto le va a traer muchos problemas. Porque claro, hay unas conciencias, hay una autoconciencia, pero claro, Kant nos va a decir luego, que esto ya lo veremos, que esto es brutal. Claro, pero es que esta autoconciencia, o sea, mi yo propio, me es dado, es una representación, porque está bajo las reglas de fenoménica, o sea, es un fenómeno. Porque mi propia yo soy una representación de mí mismo. Yo no me puedo conocer en sí. Tan solo conozco una representación de mí mismo porque me conozco a través del tiempo. Y me pienso a través de unas categorías. Y esto, bueno, entonces necesitamos un yo absoluto, que a alguien le suena esto a Fichte. Bueno, aquí tenemos, esto es una barbaridad, ¿de acuerdo? Esto es una locura, esto es una puñetera locura. Y ahora va a empezar, y este vídeo es la preparación. Ahora todo el mundo, os quiero listos para los siguientes porque esto viene potente, viene fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, dos recomendaciones. Dos recomendaciones, bueno, una seguro, os recomiendo tener un glosario a mano cuando se lea Kant. Un glosario. Sé que esto suena a lengua castellana, pero por favor, glosario. Os lo podéis hacer vosotros, a mí me gusta hacérmelo yo, pero también hay de referencia en internet muy buenos glosarios. Muy buenos glosarios. Y si lo queréis hacer vosotros, como he dicho aquí al final del libro, tenéis el índice analítico de materias, que aquí podéis buscar las definiciones. Y con un glosario en la mano. Porque, claro, como Kant es tan sistemático, es tan categórico, es tan catalogante, esto es catalogante, vamos a decir. Claro, son palabras, Entonces, uno no se puede saltar los pasos, los tiene que tener los pasos, y para eso sirve el glosario, básicamente. El glosario, la utilidad que tiene es, básicamente, no perderte. Porque Kant es claro, Aunque a veces se equivoca con las palabras y puede llegar a ser contradictorio, pero bueno, a eso ya llegamos. A eso ya, hay veces que utiliza las palabras de una manera un poco contradictoria, pero bueno. El caso. Esta es la primera recomendación. Y ya está, la segunda se me ha olvidado. Ah, sí, no, y quería comentar una cosa. El tema de los sintéticos a priori, hay un debate muy interesante. Depende de cómo se lea. Kant está usando la ciencia de su época
como ejemplo o como punto de partida, porque todo cambia entonces, ¿eh? Es decir, la física y las matemáticas, o la lógica cerrada, que esto también a Kant pues, se lo puede desbancar por aquí, porque él pensaba que la lógica era una disciplina cerrada, pero claro, todo el siglo XX, eso se lo carga, Pero bueno. Kant está usando la ciencia de la época, a saber, la física, por ejemplo, como ejemplo de que son posibles los sintéticos a priori, o como punto de partida. Yo creo que como punto de partida, ¿no? Por ahí va Fichte también. Yo creo que como punto de partida. O sea, perdón, como ejemplo. Yo creo que como ejemplo. Yo creo que Kant hay sintéticos a priori y un ejemplo de ello pues son las matemáticas o la física. Si fuera el punto de partida tendríamos un problema grave. Porque claro, la física newtoniana, claro, ahora entra en contradicción con la cuántica, con la relatividad, con la... Bueno, aquí hay un movidote. Con la entropía, bueno, esto es una locura. Y yo no sé de física, ¿eh? Sé 4 cosas por la filosofía. Y de matemáticas igual, sé 4 cosas por la filosofía. Pero, de verdad, esto es una locura de leer. Esto es una puñetera locura. Así que, nada, espero que el vídeo os haya gustado y os haya servido. Nos vemos en siguientes entregas, podríamos decir. Y nada, un besote, de verdad, un besote. Y... ¡mua! Chao, chao, nos vemos.